les va? Bienvenidos este jueves a La UNAM Responde, hoy 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, una fecha que nos recuerda la importancia de estos materiales audiovisuales que forman parte del acervo principalmente de radiodifusoras y de televisoras, pero que son importantísimos porque contienen pues también buena parte de nuestra cultura como sociedad, y también podemos encontrar aquí pues momentos emblemáticos, importantes de nuestros países o de los distintos países. Por eso esto es una fecha importante para promover su preservación. Y vamos con nuestra entrevista de esta tarde. El día de hoy queremos invitarlos a hacer un recorrido especial por las obras musicales de compositores clásicos como Vivaldi, Verdi, Strauss y Mozart, entre otros. Esto a través de la serie documental Musicalmente Culinario, que comenzó a transmitirse por nuestra pantalla universitaria. Se trata de una colaboración de Fundación UNAM, el Colegio Nacional y TV UNAM, y bueno, la podemos disfrutar todos los jueves en punto de las 15 horas como parte de la barra Jueves de Ciencia. Y para platicarnos de esta serie, el día de hoy saludamos aquí en este espacio al doctor en Ciencias Médicas por la UNAM, Adolfo Martínez Palomo, quien es investigador del CINVESTAV, el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN. Además es miembro del Colegio Nacional y, por supuesto, un importante divulgador de la ciencia. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a La UNAM Responde. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con usted. Pues de nueva cuenta en esta pantalla, doctor, ya lo hizo hace 8 días en el primer capítulo de esta serie Musicalmente Culinario. Cuéntenos qué es, cuál es el objetivo de esta serie documental. Bueno, es una serie, yo creo que es una serie maravillosa, yo no la conocía hasta hace poco, porque es una forma extraordinaria de acercarse a los grandes compositores de música, a los grandes como Mozart, como Haydn, como Verdi, pero no solamente a través de la música, sino también a través de su vida, pero son 4 ingredientes. Es la música, es la vida de los compositores, un resumen de la vida de los compositores, pero además el ambiente físico, las ciudades en donde se crearon, en donde se creó la música, y todo esto complementado con deliciosas alternativas sobre la gastronomía local en tiempos de cada uno de estos compositores. Entonces, estos 4 ingredientes hacen que la serie sea realmente muy interesante, a lo cual se suma el hecho de que la se pase por televisión a la hora de comer. Entonces, yo creo que es realmente muy agradable el poder ver estos programas y se estimule el apetito al ver todas las maravillas de la gastronomía que nos presenta la serie. El apetito gastronómico, doctor, y también el apetito musical. Háblenos de los 8 compositores que integran esta serie que vamos a estar viendo a lo largo. Pues comenzamos el jueves pasado, el 20 de octubre, y sucederá durante las siguientes 8 semanas. Mira, el primero de ellos que ya lo vimos y del que platicamos con el público fue Vivaldi. Y creo que es un ejemplo perfecto de el por qué estos 4 ingredientes son excepcionales. Hablar de la vida de Vivaldi es muy interesante porque hay aspectos desconocidos de este hombre. Mucha gente no sabe que fue sacerdote, muchos no saben que tuvo un problema de discapacidad durante toda su vida, y entonces el internarse en la vida de este gran compositor es importante, es interesante, se escucha diferente la música. Pero después escuchamos varias secuencias de las 4 estaciones en una interpretación extraordinaria. Vimos los ejemplos de la gastronomía local, particularmente todos los pescados, los mariscos que en aquel entonces y que ahora se consumen en Venecia, y todo esto aderezado con la polenta, que es el plato nacional del norte de Italia. Pero todo esto no se podía entender sin gozar de Venecia. No se puede entender a Vivaldi sin Venecia. Entonces, esto que vimos con Vivaldi, lo vamos a ver después, el próximo jueves, con Haydn. Luego vamos nada menos que a Mozart, a Rossini, a Berlioz, a Verdi, a Strauss, y vamos a completar la serie, se va a completar con Puccini. Así es que creo que realmente es una serie
muy interesante por lo que les he comentado anteriormente. Pues datos como ese, doctor, era cura, no se sabía, tienen alguna discapacidad y es importante conocer y también un poco pues desmitificar a estos grandes personajes que no eran en ese entonces pues esas grandes figuras, sino que tenían un contexto quizás complicado, no eran tan conocidos. Háblenos de lo que vamos a ver justo terminando este programa, doctor. Hoy jueves, nos decía, seguimos con Haydn, que es un poquito un adelanto de lo que vamos a ver enseguida. Bueno, haciéndolo muy breve porque tendremos tiempo de comentarlo a fondo, pero Haydn es un compositor verdaderamente excepcional. Tuvo un poco la mala suerte de que después de él, inmediatamente después, vino Mozart y después vino Beethoven. Entonces, el peso específico de estos grandes compositores de Mozart y de Beethoven hizo que un poco menguara la importancia de Haydn, pero Haydn es tan grande como todos los demás, es el gran creador de las sinfonías, el gran creador de los cuartetos de cuerda, fue un hombre extraordinario y tuvo una vida que analizaremos, una vida compleja, una vida difícil, porque tuvo una infancia y una adolescencia muy complicada, pero a medida que hablemos de él, verán ustedes cómo realmente es muy interesante y también es interesante en el caso de Haydn y en el caso de todos, el ver cómo fue el aprendizaje, cómo fue despertando el genio y qué hicieron cada uno de ellos, el ambiente, el estudio, el trabajo para despertar el genio en cada uno de estos compositores. Haydn será realmente excepcional y tiene una música maravillosa. Creo que es importante, doctor, pues explicar la dinámica de estos jueves de ciencia. Lo que sucede primero, pues se transmite este documental que son alrededor de 30 minutos, ¿verdad, doctor? Así es. Es un poco más. Un poquito más, exactamente. Es un documental que justo en el que vemos hablar o escuchamos hablar de estas, pues de las ciudades, de las personas, de la gastronomía y de estos grandes genios. Y al terminar el documental se lleva a cabo una plática en donde pues está organizada por Fundación UNAM. Usted es el encargado de platicar todos estos secretos y también de responder pues las dudas que van surgiendo desde el público. ¿Por qué es importante esto, doctor? Es decir, tener este complemento, digamos, la parte formal, pero también la parte de charla, de hablar como sin formalidades de estas grandes figuras. Yo creo que esto lo convierte en algo mucho más dinámico, en algo mucho más interesante. Yo pienso que para aquellos que no tienen un conocimiento cercano de los grandes compositores y de su música, es una introducción maravillosa. Pero para aquellos que ya los conocen, aquellos que saben de música, aquellos que han escuchado música durante toda su vida, es un deleite volver a repasar y en ocasiones hay datos en la vida de todos ellos que normalmente no conocemos porque no son realmente del dominio común. Entonces, yo por eso creo que independientemente de si el público es especializado o interesado en música clásica o no, es de interés, creo que para todos, sobre todo para los estudiantes. Yo creo que los estudiantes de preparatoria, los estudiantes de licenciatura, encontrarán algo diferente, un programa diferente. El programa está hablado en inglés, pero tiene subtítulos en español. Es un inglés, además, perfectamente entendible, con una dicción perfecta. Y vuelvo a insistir, el hecho de que veamos el ambiente físico donde se desarrollaron cada uno de estos compositores lo hace, además de la música, especialmente interesante. Además son programas que no son muy largos, tiene muchísimas ventajas. Doctor, cuéntenos, esta es una serie pues que se está transmitiendo por TV UNAM, pero usted ya tiene muchísima experiencia en estos temas de hablar de la música y de hablar, su objetivo, vamos, es hacer una divulgación mucho más amplia, mucho más sencilla de todos estos grandes temas. Háblenos de los antecedentes de estas series o de estas conexiones entre medicina, música y pues ahora gastronomía. Sí, muchas gracias, Ros. En realidad esto ya hace varios años que empecé a tratar de divulgar la vida de algunos de los grandes compositores de música a través de charlas que siempre van acompañadas de música en vivo por artistas excepcionalmente brillantes. Entonces, nunca quise solamente hablar de la parte de la vida sin escuchar la música. Y han tenido un cierto éxito. Lo pude hacer en la UNAM, en la Sala Carlos Chávez, en varios ciclos, y creo que con buenos resultados. Y entonces esto lo he estado publicando en el Colegio Nacional. Ya llevamos 8 libritos que van por pareja.
empezando por Vivaldi y Monteverdi, después continuamos con Haydn y con Mozart, etcétera. Entonces, esto ustedes lo pueden encontrar y lo pueden encontrar inclusive en Internet. Estos libros están ya en forma virtual en Internet. Así es que Exactamente, al alcance de esto se todos. completa un poco con la experiencia que he tenido. Pues y un Sí, acercamiento, dígame. como dice, pues para los especialistas, pero también para quien no está muy familiarizado con estos temas. Doctor, cuéntenos, ¿cómo era escribir, componer música en esos tiempos que también son muchos, porque son pues distintos los autores, pero no tiene nada que ver con la forma en la que nos acercamos a la música en nuestros tiempos? No, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Vivaldi, yo les contaba que había tanta música en Venecia en aquella época que los compositores hacían una composición en particular y esta se olvidaba inmediatamente. Había que estar componiendo constantemente, tenía que estar trabajando los compositores porque el promedio de vida que tenía cada una de estas composiciones esto los obligaba a estar constantemente componiendo para el público que era muy ávido de música, en el caso de Vivaldi y de Venecia. En los otros casos, yo creo que algo que puede ser muy interesante y que platicaremos uno por uno será todo que lo había ya mencionado, todo el periodo de formación del genio, que yo creo que es muy interesante porque se pueden derivar algunas conclusiones generales, como por ejemplo, ninguno de ellos se hizo genio de entrada, todos tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande de formación, de participación, de formación en su como compositores, y creo que esta parte también puede ser muy importante y creo que puede ser de interés, sobre todo también para los estudiantes, el que aprendan que ninguno de ellos, por mucho, muy genio que fueran, pudo llegar a ser importante sin hacer un esfuerzo muy grande. Exactamente, las dificultades siempre están presentes a pesar de las capacidades que puedan tener estos y otros grandes personajes. Doctor, platíquenos desde su experiencia y por supuesto desde el conocimiento de la vida y de la obra de por lo menos estos 8 personajes, cómo es que influye el entorno, esta vida cotidiana a la hora de crear y viceversa también, es decir, cómo la música es una respuesta a eso que van viviendo en cada momento. Creo que la pregunta es buenísima, porque digo, esto lo he averiguado a lo largo de los años, no es que sea tan obvio, pero yo ahora ya concluyo que no puede haber Vivaldi sin Venecia y no puede haber, por ejemplo, Mozart sin Salzburgo. Si hubieran nacido en otro lado, si hubieran tenido un ambiente cultural diferente, posiblemente no hubieran hecho la obra que hicieron. Se tenía que vivir Vivaldi en una Venecia absolutamente inmersa con la música para hacer la maravilla de obra que hizo. Y lo mismo le pasó a Mozart y lo mismo le pasó a Haydn. Haydn tuvo, como veremos dentro de un momento, Haydn se formó como niño en el coro de los niños de la Catedral de San Esteban en Viena, y entonces desde el principio él estuvo viviendo el ambiente musical de Viena, que era la ciudad más musical de Europa en esa época. Cada uno ha tenido ese influjo muy importante, la influencia muy importante del ambiente, y esto es algo que también veremos a lo largo de todos los programas. Y se van a ir revelando todos estos secretos en cada una de las pláticas, doctor. Platíquenos un poquito de las posibles coincidencias que haya entre estos grandes genios, por supuesto la importancia de las ciudades, de los entornos, algunos de ellos pues con poco reconocimiento, con estas discapacidades que algunos de ellos tenían, vivían algunos de ellos también en la pobreza, el entorno no era el ideal y aún así, a lo que voy es una de las grandes coincidencias es que crearon grandes obras, doctor. No, sí, por supuesto. Lamentablemente en la serie no vamos a hablar de Beethoven, pero es el mejor ejemplo de una discapacidad que no solo la superó, sino para algunos de los expertos, Beethoven no hubiera hecho la parte final maravillosa de su obra si no hubiera tenido la sordera. Para algunos la sordera lo ayudó a recluirse del ambiente externo y de crear una música totalmente diferente de la que se estilaba en aquel entonces. Entonces, en cada uno de ellos hay algo que aprender.
Por ejemplo, en el caso de Verdi, una de las cosas que me interesan más y que trataré de analizar es cómo es posible que este absoluto genio de la ópera, uno de los grandes genios de la ópera de toda la historia, creció en un ambiente pobre en todos los sentidos, pobre económicamente, pobre educativamente. Sus padres eran analfabetos. ¿Cómo fue posible que este hombre, teniendo prácticamente ninguna instrucción musical de pequeño, hiciera la obra genial que hizo después? No solamente eso, sino que trató de ingresar al Conservatorio de Milán, y el Conservatorio de Milán lo rechazó porque ya estaba un poco grande para aceptarlo, y además porque tenía una posición al tocar el piano que no era la adecuada. Y ese conservatorio que lo rechazó ahora lleva el nombre de Giuseppe Verdi. Doctor, tenemos muy poco tiempo para terminar, pero no quería despedirme sin preguntarle cómo se prepara usted, pues ya vio el documental, pero cómo se prepara para esta plática y para ofrecer al público pues esta otra parte complementaria que es importantísima para acercar al público en general, nos decía, a los estudiantes o a los universitarios en particular, a la vida y a la obra de estos grandes genios. Bueno, básicamente a lo largo de los años no tiene mayor mérito, es simplemente leer las biografías más importantes de cada uno de ellas, en inglés, en francés, o conseguir traducciones de otros idiomas, y sobre todo el revisar los aspectos médicos que se han publicado en publicaciones médicas especializadas. Y en esto sí he hecho un esfuerzo tratando de hacerlo lo más completo posible. Algunos es muy fácil porque prácticamente no hay artículos médicos porque eran hombres básicamente sanos, como en el caso de Verdi, pero en el caso, por ejemplo, de Mozart, hay decenas o centenares de artículos y de libros que tratan de explicar de qué enfermó y de qué murió Mozart. Y a fin de cuentas todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Sí puedo decir que hay un artículo reciente de un señor que se dedicó, no tenía otra cosa que hacer más que contar todas las posibles diagnósticos que había sobre la enfermedad de Mozart, y llegó a contar 147 causas diferentes, o sea que estamos absolutamente perdidos. Pero de cualquier manera es extraordinariamente interesante analizar la vida de Mozart porque tenemos datos por sus cartas con él y su familia prácticamente día con día de la vida de este hombre que murió a los 35 años, una de las pérdidas más lamentables en la historia del arte universal. Pues ese es uno de los grandes méritos de los divulgadores como usted, el poder tener acercamiento a toda esta información y poder traducirla y poder contarla de forma sencilla, que es lo que sucede todos los jueves aquí en la pantalla de TV UNAM. Hoy es el segundo capítulo dedicado a Haydn. Terminando este programa, quédense a ver el documental y por supuesto después la plática con el doctor, y así sucederá durante los siguientes sábados en TV UNAM con jueves, hoy jueves en Musicalmente Culinario, en los jueves de ciencia de TV UNAM. Doctor Adolfo Martínez Palomo, investigador del CIMBESTAF, del Colegio Nacional y también, por supuesto, divulgador de la ciencia. Muchísimas gracias por estos minutos y nos quedamos en la pantalla de TV UNAM, doctor. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a usted. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Y está la invitación hecha a que terminando este programa se queden con Musicalmente Culinario. Y bueno, de la música pasamos ahora a la reflexión de Jacobo Dayan, quien esta tarde nos habla sobre seguridad y el papel de las Fuerzas Armadas. Buenas tardes. Para aprobar la profundización de la militarización de la seguridad se utilizaron argumentos sin sustento empírico. Lo que se dijo fue que los gobernadores lo solicitaban, que la población tiene buena percepción de las Fuerzas Armadas y que no hay otra alternativa. Hay que recordar que los militares son responsables de asesinatos, desapariciones, tortura, falta de rendición de cuentas y un larguísimo etcétera. ¿Esa es la alternativa? Es la pregunta. ¿Violaciones graves de derechos humanos o crímenes atroces e impunidad es la alternativa? No se puede reducir un problema tan grave a argumentos tan débiles. Llevamos más de 15 años militarizando la seguridad y seguirlo haciendo solo traerá los mismos resultados. Buenas tardes. Un tema que sin lugar a dudas está presente en la agenda nacional. Y bueno, esta tarde el Diccionario de las Emociones nos cuenta sobre la indiferencia, que requiere especial atención debido a que puede convertirse en un trastorno. El Diccionario de las Emociones.
¿Alguna vez alguien ha llorado frente a ti y no has sentido nada? ¿Hubo un suceso importante para ti, pero no experimentaste ninguna emoción? Entonces, tal vez hayas sentido indiferencia afectiva, un fenómeno en el que la persona tiene dificultad o incapacidad para experimentar sentimientos o emociones, así como para expresarlas. Es la emoción que nos impide sentir empatía y conexión con los otros. Entre las causas de la indiferencia está la necesidad de protegernos, por lo que nos distanciamos emocionalmente, utilizando la indiferencia como un escudo para no sentir dolor, aunque también puede ser un síntoma de algún trastorno de la personalidad. La indiferencia puede ayudarnos a calmar la mente ante una situación de amenaza y de esta manera tomar la mejor decisión. Sin embargo, también puede impedirnos establecer relaciones duraderas y en algunos casos provocar depresión. Para evitar estos efectos negativos, te recomendamos que busques centrar tu atención en las personas cercanas a ti. También puedes buscar ayuda para desarrollar empatía hacia los demás y acceder a una mejor calidad de vida. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. ¿Qué sucedía antes del comienzo de la pandemia y cómo los jóvenes se fueron enfrentando a las nuevas condiciones de cambio y adaptación? Platican los chicos de hoy a las personas de futuro en Querido Año 2020. Hola tú, tal vez no me conoces, pero yo en 2020 viví una situación como la que estás viviendo ahora. Cursaba segundo semestre en el Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Oriente. Estaba empezando mi prepa, en aquel glorioso y gigante Colegio de Ciencias Humanidades, Plantel Sur. Descubrí que me había quedado en prepa 2 y me puse muy feliz. No sé si aún existan las prepas, probablemente no tienes ni idea de lo que estoy hablando. Han pasado 2 años demasiado rápido. Yo tenía planes para el 2020. Nueva escuela, nuevos amigos, viajar y conocer. Fue muy duro adaptarse a una nueva forma de vida donde todo era desconocido. Las cosas habían cambiado de un momento a otro. Y como las mariposas, tengas una metamorfosis, crezcas y cambies para bien. En mi caso, no extrañaba mucho la vida escolar. Sinceramente, creo que este virus viene a enseñarnos muchas cosas. Lloré mucho, reí mucho. Jugué con mis amigos horas y horas detrás de una pantalla, porque al final de cuentas tuvimos que encontrar las maneras de interactuar juntos, pero a la distancia. Se hablaba mucho del glow up, que no sé si sepas, pero era como un súper cambio que tuviste en tu cuerpo, ya sea el cabello o tu forma de vestir. Pero yo sentía que no tuve nada de eso, que no cambié, y eso me hacía odiarme más. No te culpes, las cosas no siempre están a nuestro alcance, así que toma las cosas con la mayor calma posible. No teníamos el conocimiento de qué hacer, pero fuimos descubriendo. Poco a poco nos fuimos incorporando. De eso se trata. Puedo decir que soy una persona completamente diferente a la que era en 2019, física y emocionalmente, y aún habiendo sido difícil, que lo fue, no queda de otra que aceptarlo y agradecer el crecimiento que haya tenido. Sea mucho o poco, lo valoro. Modificado el mundo fue. ¿Adaptarse la única opción? Yo creo que el 2020, fuera de ser una tragedia para la que no estábamos listos y en la que se perdieron la vida de muchos seres queridos, se convirtió en la oportunidad de revalorar y agradecer por nuestras vidas. Tú eres una persona importante y vales la pena. La sociedad cambia, los hábitos cambian, tu vida cambia, pero tu persona interior no dejes que absolutamente nadie la cambie. Recuerda que siempre hay soluciones y hay amistad o amor. Si en ese momento no te parece suficiente, respira, tómate tu tiempo y verás que mejorará. Las realidades se transforman. ¿Eres fuerte?
Y terminamos nuestro programa de hoy con la invitación para disfrutar de la música de una forma muy particular con esta serie Musicalmente Culinario aquí en la pantalla de TV UNAM. Y también les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Nos vemos aquí en una nueva emisión de La UNAM Responde, por supuesto mañana 2:30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.